Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Todos hemos experimentado alguna situación frustrante cuando nos hemos adelantado específicamente algunas oportunidades. Hemos echado a perder el tiempo de cocimiento de un alimento, entonces al probar ese alimento nos ha afectado. Es por eso que en el ciclo del tiempo es importante saber esperar. Y por eso vamos a hablar en esta hora bajo este tema: ¿por qué tengo que esperar con paciencia? Entre las razones tenemos fundamentalmente dos. En primer lugar, porque Dios quiere darnos lo mejor. Dice en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 11, encontramos esta palabra del Señor que nos habla acerca del por qué tengo que tener paciencia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios en su visión vio lo hermoso para usted y para mí, pero en el tiempo de Él, no adelantarnos, en el tiempo de Él todo lo hizo hermoso. Entonces, si quiero realmente saber esperar, es porque debo de aceptar que cuando Dios me dé lo que Él tiene para mí, será lo mejor. Alguien dijo que lo bueno es enemigo de lo mejor. Claro, que cuando nosotros comprendemos que lo que Dios tiene no es lo mejor, es lo hermoso, entonces debo de tener paciencia para esperar. Porque Dios conoce el futuro y nuestro presente. Él sabe si vamos a aprovechar en el momento que Él nos ofrezca o nos dé esa bendición. Debo de estar con la madurez para aceptar y recibir y disfrutar esa bendición de Dios. Además, Dios da lo que necesitamos conforme a su grandeza. Lo que Dios nos va a dar es realmente lo que nosotros necesitamos. Además, Dios nos ama y quiere darnos no lo bueno, sino lo hermoso. Y si sé que me va a dar lo hermoso más allá de lo bueno, entonces ¿por qué debo de ponerme ansioso? Al contrario, debo de esperar. Pero también Dios es soberano y sabe cuándo nos conviene. Esto me trae a memoria el caso de Jacob. Estaba tan enamorado que cuando quiso dar la dote para su futura esposa, él, claro, no tenía el dinero. Entonces su suegro le puso 7 años de trabajo como dote para que se casara con ella. Y dice la Biblia que los 7 años le parecieron como 7 días. ¿Por qué? Porque lo que iba a venir era tan bueno, tan hermoso, que el tiempo no fue un problema. La paciencia se convirtió en él, en su mejor aliado. Entonces Dios, como soberano, sabe cuándo nos conviene. Y cuando sabemos que viene lo hermoso, entonces el tiempo no es un problema. Ahora, la segunda razón por qué debo de tener paciencia y esperar, porque hay suficiente tiempo para esperar. Dice ahí la porción que hemos leído, y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos. Cuando dice que hay eternidad, entonces hay suficiente tiempo. Entonces debo de pensar en términos de lo eterno. Dios puso en nuestro espíritu humano eternidad. Es decir, que usted y yo tenemos el soplo divino que nos dice en forma innata que el día que nosotros muramos en esta tierra, seguiremos existiendo. Entonces, si hay eternidad, entonces ¿para qué ponernos ansiosos?
Entonces lo primero que tengo que hacer, si sé que hay suficiente tiempo para esperar, debo de aceptar que hay eternidad, número uno, en mi corazón. Que Dios puso eternidad, que me dice que la vida no termina con la muerte, pero también la ansiedad por querer las cosas ya es una violación a la eternidad que hay en mí en forma natural, que Dios así lo puso. Y debo de hacer que esa eternidad pueda heredar la vida eterna y no la muerte eterna. Entonces, si sé que hay una eternidad, debo entonces hoy en día tomar la decisión que esa eternidad que vamos nosotros a tener después de la muerte sea la correcta. Es decir, tener vida eterna y no muerte eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, oiga esto, vivirá. Entonces la eternidad está en Cristo Jesús. Está hablando de la eternidad, de la vida eterna. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para darnos eternidad. Entonces lo que tengo que hacer es recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pedirle perdón a Dios por mis pecados, y cuando Dios limpia mi alma de todo pecado, entonces me da la vida eterna. Entonces, si ya tengo como cristiano vida eterna, ¿por qué ponerme ansioso? Si sé que tengo vida eterna, cualquier problema que tengamos sabemos que este va a desaparecer en un momento dado. Entonces, ¿para qué afligirme? ¿Por qué estar angustiado por algo que va a desaparecer? Y yo seguiré existiendo, pero en la eternidad con Dios. Entonces, al tener este pensamiento, nos ayuda a tener paciencia. Claro, para una persona que no está seguro a dónde va a pasar su eternidad, ahí entonces el detalle que tenemos que poner más énfasis y analizar. Si no tengo vida eterna, esto es de mucha preocupación. Debe de usted de pedir perdón a Dios y por la fe en su sangre que derramó en la cruz del Calvario, recibir el perdón para que su vida tenga seguridad. Ahora, ¿cómo esperar? ¿Cómo tener paciencia? Decidirse en alegrarse. Dice el versículo 12, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. ¿Cómo poder esperar? ¿Cómo tener paciencia? Vivir alegres. Y la única manera de tener gozo y alegría es tener paz con Dios. Es tener el gozo que Dios nos da en nuestra vida. Alegrarnos. Eso nos ayuda a ser pacientes. Claro, que cuando no hay alegría, entonces todo es una eternidad. Pero si hay alegría, eso nos produce realmente la paciencia. Segundo, es sentirme útil haciendo el bien para los demás. Y dice, y hacer bien en su vida. Esto es el todo del hombre. Y hacer bien en su vida. Si nosotros estamos haciendo bienes a otra persona y eso nos llena, nos satisface, claro, eso nos ayuda a tener paciencia y a la vez el poder vivir contentos cada día con lo que se tiene. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Versículo 13 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios nos está diciendo, hijo, es un don, es un regalo, que tú comas y bebas y que te goces de todo lo que tienes y de todo lo que has hecho. En otras palabras, vivir con contentamiento cada día. Si vivimos con contentamiento, número uno, si vivimos para hacer bien a los demás, y lo mejor es tener el gozo de Dios, porque tengo a Cristo en mi vida y tengo vida eterna, entonces eso me dará la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en mi vida y ya no se convertirá aquello en una ansiedad. Por lo tanto, no presionemos para lo que yo quiero obtener en esta vida. Dios tiene un tiempo y en ese plan de Dios dejemos que Él cumpla su voluntad.
El esperar pacientemente el tiempo soberano de Dios es lo conveniente, porque Dios me dará lo hermoso. Si sé esperar en Él, Él me dará aquello que nunca yo me he imaginado. Así que yo le invito a que aceptemos con paciencia lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.